Bendiciones, mis amados hermanos. Tenemos esta tercera entrega de estudio del Salmo 107, una palabra que el Señor nos dio para que oráramos e intercediéramos por los redimidos de Jehová en estos últimos tiempos. Y estamos maravillados de este estudio, estamos fascinados en cómo el Señor nos lleva de una manera fluida y continua por su palabra, partiendo de la verdad de que somos su casa de sacrificio, y como casas de sacrificio, nosotros intercesores, sus siervos, también tenemos otros compromisos. ¿Y cuáles compromisos? Pues llevar el amor de Dios, ser el reflejo de su amor hacia el prójimo, llevar su misericordia a otros. Y entonces nos pide el Señor a través de este salmo que nosotros en amor, en misericordia, oremos los unos por los otros. Estamos al final de los tiempos. Y este Salmo 107 nos fue dado porque es un poderoso testimonio de la misericordia y de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y estamos viendo cómo en este Salmo se presentan varias situaciones de aflicción en las que el pueblo clama a Dios y Él los libra. Y es una promesa para todos nosotros. Cada una de estas secciones termina con un llamado a alabar la misericordia de Dios, resaltando que su compasión, su misericordia es constante, sin importar las dificultades que nosotros, su pueblo, atravesemos. Bien, hoy continuamos con los versículos 10 al 16. Veíamos ayer que la primera sección es la introducción, versículos 1 al 3. La segunda sección es el desierto, versículos 4 al 9. La tercera, las tinieblas y prisiones. Y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Esta es la segunda situación. Aquí las personas están atrapadas en la oscuridad y en prisiones debido a su rebeldía contra la palabra de Dios y el rechazar el consejo del Señor. La aflicción y el encarcelamiento, representan las consecuencias del pecado. Sin embargo, cuando estas personas como que vuelven en sí, cuando se acuerdan del Señor y claman a Él, Él responde rompiendo sus cadenas y liberándolos de la sombra de muerte. Y no son personas cualquiera, no son la gente del mundo, es el pueblo de Dios cuando se aparta. Recordemos que todo este texto, todo este Salmo 107 es para los redimidos de Jehová. Y sí, mis amados, lastimosamente y dolorosamente muchos redimidos se apartan del camino del Señor y vuelven al mundo, se descarrían, decimos. Pero bendito sea su nombre, que a muchos de ellos el Señor los trae. Muchos de ellos hacen caso al llamado y vuelven a los pies del Señor. Así que Él restaura.
Este pasaje muestra la misericordia de Dios, que no depende de la perfección del ser humano, al contrario, nos da a entender que aunque el hombre se aparte, se descarríe, aunque el hombre se vaya por otros caminos, el día que quiera volver y se arrepienta de sus pecados y clame a Dios, Él le recibirá, lo salvará y lo restaurará. Bendito sea su nombre. Aunque el pecado lleva al sufrimiento, siempre es así, no hay duda. Dios está dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepienten y claman por su ayuda. Miren qué hermoso, qué precioso. Esto es el Señor obrando. En la siguiente situación, la tercera, que corresponde a la cuarta sección de este salmo, del versículo 17 al 22, aquí el Señor trata con la enfermedad y la desesperación. Vamos a leer. Verso 17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Bien, aquí el Salmo describe a aquellos hermanos y hermanas que sufren enfermedades debido a su insensatez, a los pecados. Han llegado al punto de aborrecer todo alimento y están al borde de la muerte. Sin embargo, al clamar a Dios en su angustia, Él responde enviando su palabra para sanarlos y liberarlos de su ruina. Es importante cómo el Señor describe estas situaciones, que si su pueblo se rebela contra Él, porque es muy claro aquí lo que dice, los insensatos fueron afligidos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Esto no es solo descarriarse, esto es practicar toda clase de pecados en rebelión. ¿Y quiénes se rebelan? Pues los que eran de Dios, los que estaban con Él, pero deciden apartarse y se van tras otros deleites y practican maldades. Terminan enfermos, terminan aborreciendo todo lo que es dulce, todo lo que es rico, el alimento, entregados a la desesperación y a la angustia. Y esto nos recuerda el Salmo de David, el Salmo 51, y que dice cómo sus huesos estaban abatidos a causa de su pecado. Es que el pecado y la maldad, hermanos, nos traen enfermedad y termina por dolernos el cuerpo, hasta la carne misma nos duele. Bendito sea Dios. Pero ¿qué hace el Señor cuando el pueblo se voltea hacia Él, se convierte hacia Él? Cuando vienen y claman en medio de su angustia, dice aquí muy claramente que Él responde enviando su palabra para sanarlos y liberarlos de su ruina. Con su palabra, Él envía la palabra y sana. Bendito sea el Señor. Responde rápidamente y prontamente cuando el pueblo procede a arrepentirse y a alinearse con la voluntad de Dios. Así que este acto de sanidad muestra que la misericordia de Dios es capaz de restaurar incluso las situaciones más desesperadas, más terribles, más apremiantes, y que su palabra tiene el poder de traer vida y sanidad. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? La respuesta apropiada es ofrecer sacrificios de alabanza y proclamar públicamente las obras de Dios, testificar el bien que el Señor nos hace.
Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta nueva enseñanza que nos traes en este día. Gracias porque nos invitas a orar por los redimidos de Jehová, a interceder por ellos. Si acaso hemos visto a alguno en prisiones a causa de su rebeldía, si acaso hemos visto a alguno en enfermedad a causa de su rebeldía, guárdanos, Señor, de la murmuración y llévanos, Rey, a presentar delante de ti clamor por todos los redimidos que se hayan apartado de ti, Señor, por los rebeldes, por los contumaces, por los insensatos. Padre, sabemos que tú los restaurarás. Nosotros clamaremos para que tú les convenzas de pecado, les concedas el arrepentimiento, para que tu Santo Espíritu les exhorte, les inquiete a girarse, a convertirse hacia ti, Señor, y arrepentirse de todos sus pecados. Gracias por los hermanos y hermanas combatientes de rodillas. Gracias, Señor, por el circuito Cesar Centro, por nuestros pastores, sus esposas, sus familias, los ancianos, nuestros líderes y todos aquellos hermanos de las IBM en este circuito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.